Yo voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este seminario virtual. Es un placer para la OICN y para ARFE que se unan a nosotros. Mientras se van uniendo, les pido que por favor ingresen a menti.com, digiten el código 32529635 y nos cuenten de dónde nos están acompañando. No sé si pueden ver mi pantalla. Para que nos cuenten desde dónde nos están acompañando el día de hoy, mientras esperamos que se nos sigan uniendo otros asistentes a este seminario virtual. Comenzamos en unos 5 minutitos. Buenos días, Claudia, desde Uruguay. Vemos personas en Brasil, en Ecuador. Tenemos a alguien en Centroamérica, tenemos personas en España. Vamos aquí a comenzar 5 minutitos después de las 10 de la mañana para esperar que se nos unan más personas. Vemos más personas desde América del Sur, Centroamérica, Argentina, más desde el Perú, me parece. Qué bueno, bienvenidos todas y todas. Por favor, si quieren dejarnos sus saludos y sus comentarios generales, los podemos hacer en la función del chat del seminario. Bienvenidos a todas y todas. Es un gusto para ARFE y para UICN contar con su presencia en este evento. Buenos días, Gisela. Le repito el código para ingresar al Menti. El código es perdóname un segundito. El código es el 32529635. Voy a copiarlo en el chat para que todos puedan ingresar y contarnos desde dónde nos están acompañando. Pero no, pero... No, como dice Viva la Paz, presentó. Allí dejé el código en el chat para que ustedes nos puedan decir desde dónde nos están acompañando. Tenemos varias personas de Ecuador, varias personas desde Centroamérica, desde el Perú, Brasil, Argentina, varias personas en Europa también. Es un placer para ARFE y para OICN que puedan estar con nosotros el día de hoy. La función del chat está para poder ayudarnos con los saludos generales, con los comentarios generales acerca de este seminario. Y la función de preguntas y respuestas la vamos a utilizar para comunicarnos con nuestros panelistas. Vamos a esperar tal vez un par de minutitos más. Buenos días, varias personas desde Ecuador. Tenemos muchísimas personas desde Ecuador, creo que son quienes más nos acompañan. Desde Brasil, desde Europa tenemos a alguien por el centro de Europa, no me queda claro que será Suiza. Y bueno, nuevamente, gracias a todos y todas por estar aquí. Buenos días desde el Brasil. También tenemos unas preguntas
Ok, gracias Gisela por comentarnos que el chat está deshabilitado. Vamos a arreglar eso en este momento. Buenos días. Vamos a seguir. En este momento comenzamos con la presentación de este seminario. Buenos días con todos y con todas. Es un gusto para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a través del proyecto Bridge, Construyendo Diálogos para la Buena Gobernanza del Agua, financiado por la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo, y para la Asociación Europea de Regiones de Frontera, ARFE, creo que lo pronuncié mal, disculpa. El tenerlos el día de hoy que nos puedan acompañar en este seminario virtual cuyo título es Aguas Compartidas, Conflicto o Cooperación. En primer lugar, quisiera decirles que esta sesión está siendo grabada y que podría ser compartida en las redes sociales de las instituciones que organizamos este evento. Si fueran tan amables en la sesión de participantes, por favor, ayúdennos con su nombre y la institución a la que pertenece para que en el momento de la interacción podamos hacerlo de mejor manera. Debido al formato de webinario, ustedes, la pandemia nos dejó estos conocimientos, sus cámaras y sus micrófonos van a estar desactivadas, sin embargo, podemos solicitarles que las enciendan en el momento en el que llevemos a cabo alguna interacción. Para realizar las preguntas, vamos a utilizar la opción de preguntas y respuestas o también pueden levantar la mano. Como vemos que algunos de ustedes ya han estado utilizando estos botones, vamos a tratar de ser diligentes en responder a todas sus preguntas. La opción del chat, que me han dicho que está deshabilitada, ya la voy a solucionar en este momento para que ustedes puedan enviar sus saludos, sus comentarios generales acerca de este evento. Y al final se les va a pedir realizar unas pequeñas encuestas o una votación para poder validar el trabajo que nosotros estamos haciendo al llevar a cabo estos eventos. Nuevamente, gracias con todos y con todas, bienvenidos. Y sin dar más tiempo, tenemos una agenda apretada, pero muy interesante. Vamos a partir con una revisión un poco teórica acerca de los conflictos en aguas transfronterizas que se han sucedido en nuestra región, para después pasar a cómo en la práctica varias organizaciones de Cuenca los están llevando a cabo, los están solucionando, los están previniendo a través de la cooperación en cuencas transfronterizas. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos a Verónica Cors. Verónica es candidata a doctor en Derecho en la Universidad de Navarra, España. Su investigación se centra en las dimensiones jurídicas e institucionales de la gobernanza de recursos hídricos a través de un enfoque integrado y adaptativo de los ecosistemas. Verónica es también una de las profesoras que nos acompaña en el curso avanzado de gobernanza en aguas transfronterizas en América del Sur, que se dicta cada año entre la UICN y la Universidad Andina Simón Bolívar. Verónica, muchas gracias por acompañarnos y te dejo la pantalla. Hola, buenos días, buenas tardes, donde sea que se encuentren. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Me llegan a oír bien? Sí, Hola. te escuchamos bien, sí. Muchas gracias por la oportunidad. Quisiera agradecer a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza Sur, al proyecto Bridge y a la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas. El tema que me asignaron para esta ponencia es la historia de los conflictos por aguas transfronterizas en América del Sur, causas, consecuencias y mecanismos de resolución más comunes. Es un tema extenso, lo voy a tratar de resumir, pero primero quiero hacerles llegar o darles los contenidos, un repaso de los contenidos para que tengan una idea de por dónde vamos a ir, por dónde vamos a navegar. Lo primero que quiero hacer, como es la sesión, o sea, como es la primera ponencia, es una conexión, o sea, el contexto regional de Sudamérica, el cambio del discurso dominante que oscila y oscilará entre conflicto y cooperación en aguas transfronterizas,
el conflicto como desafío de integración, la definición, causas, énfasis en las teorías de relaciones internacionales y las consecuencias del conflicto, los mecanismos de resolución de conflictos informales y formales, y una breve mención a los casos Papeleras y Silala, que serían los casos regionales. Y finalmente una reflexión sobre la cooperación y el conflicto y la preocupación principal que, o sea, la base del conflicto y la cooperación oscila en el ámbito de aplicación territorial, el paradigma de gobernanza adoptado y también el grado de cooperación alcanzado con los mecanismos regionales. En primer lugar, quiero dar un contexto regional, que creo que esto ya lo sabemos y lo voy a tratar de pasar lo más rápido posible para ahorrar tiempo. Bueno, nuestra región, o sea, Sudamérica, tiene 32 cuencas hidrográficas transfronterizas entre ríos, lagos, acuíferos, y está compartido por 22 países. Se estima que para el 2000 sobre los recursos hídricos, demanda a nivel, demandas de abastecimiento urbano, rural, etcétera, etcétera. También los cambios de hábito en las regiones afectan mucho. Por ejemplo, si se llega a consumir más carne o se exporta carne, esto exige también el agua verde, o sea, mayor cantidad de agua destinado a unos usos que no se tenían anteriormente. Después, a nivel regional también se tiene que observar la debilidad institucional, que es evidente. Hay ausencia de organismos de base de cuenca, los ámbitos de aplicación territoriales pueden variar, la gestión es fragmentada, ya que no es centralizada, no hay una autoridad única, que es muy difícil que exista, pero se tiene que tratar de coordinar y crear los mecanismos de colaboración para una coherencia interna. También se debe observar, digamos, mecanismos importantes como de coordinación, como sería la planificación hidrológica de cuenca conjunta, que sería lo más deseable, pero es muy difícil. Después, también es necesario ahondar en el tema de la débil regulación en materia de medio ambiente. Podemos ver que el principio de precaución si bien está introducido, se está introduciendo poco a poco, todavía no tiene los mecanismos o el desarrollo como para ser implementado efectivamente. Y también lo mismo ocurre con la evaluación de impacto ambiental. Después, a nivel regional, existen vacíos de conocimiento técnico y científico sobre el medio biofísico y social. Este es el contexto general. Me gustaría tocar la oscilación que existe en el cambio de discurso dominante entre conflicto, cooperación, conflicto. En la década de los 80 y hasta finales de los 90, el discurso dominante fue de conflicto, pero en torno a la escasez. Estamos hablando del periodo de antes y después de la Guerra Fría, cambio de prioridades, los estados también, habían más estados independientes, entonces cada estado se preocupaba por su autonomía, tener control sobre sus recursos naturales. Entonces, el discurso que surgió fue el de la escasez, y la escasez es origen del conflicto. Ya en 1990 hasta el 2010, ya se confió más en la cooperación internacional, en los organismos internacionales, en los acuerdos y en la multilateralidad en general. Aquí el profesor Aaron Wolf, que ha desarrollado una base de datos sobre conflicto y cooperación a nivel internacional de cuencas, y que hasta ahora lo desarrolla en la Universidad de Oregón, nos dio una pauta de que existen más mecanismos de cooperación o más cooperación que conflictos, históricamente. Entonces, en esta etapa había una especie de centralismo o de optimismo en las relaciones internacionales. Después, a partir del 2010, vuelve a surgir el discurso de conflicto, pero esta vez en torno al conflicto relacionado con el cambio climático, las presiones por la variabilidad hidrológica. Esto es a partir del 2010 hacia adelante. Y tenemos que observar que cuando los discursos de conflicto se presentan, siempre acuden a la seguridad nacional, seguridad hídrica, seguridad climática, entonces todo lo que tiene que ver con la palabra seguridad. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando desarrollamos la teoría de las relaciones internacionales. Ahora conviene definir qué es conflicto hídrico transfronterizo.
Se define como aquella situación en la que dos o más estados perciben que tienen objetivos mutuamente incompatibles, relacionados ya sea con su acceso, con la distribución, con el aprovechamiento o la protección de los recursos hídricos compartidos. Sobre estos 4 aspectos: acceso, distribución, aprovechamiento y protección. No se ponen de acuerdo, tienen planificaciones hidrológicas que no están coordinadas, también se tiene que ver qué desarrollos de la planificación hidrológica y también el principio de utilización equitativa y razonable. De un tiempo a esta parte se habla de las causas o factores, yo prefiero decir factores de conflicto. Los se clasifican en los tradicionales y en los contemporáneos. Los tradicionales son el incremento de la demanda del recurso, como ya hemos visto, el crecimiento demográfico, los distintos aprovechamientos que se van desarrollando también por la tecnología, los cambios de hábitos de estilo de vida también a nivel regional, todo esto afecta. Después está la posible aparición de insuficiencias o sensación de insuficiencia, ya que tenemos o sabemos que el 2,5% del agua dulce del planeta, o sea, el 2,5% del agua del planeta es agua dulce. De ese 2,5, el 30% está disponible en los acuíferos y el 1% en las aguas de ríos y lagos. Y también estamos llegando a un punto de no retorno en las aguas superficiales, porque ya estamos al 0,5 de haberlas gastado. Entonces, el 1% de las aguas superficiales está corriendo peligro de pasar un punto de inflexión. Después tenemos en cuenta también que es un recurso insustituible. El agua no tiene sustituto alguno, por eso es transversal a la vida. Otro factor de cooperación tradicional son las relaciones de poder asimétricas. Esto se puede ver a nivel regional, por ejemplo, Brasil, Argentina, que tienen un peso mayor político, económico. También a nivel, digamos, en la cuenca del río Nilo, Egipto, que siendo país de aguas abajo tiene más poder por otras razones, por cuestiones heredadas desde tratados anteriores. Y otro factor que me parece realmente interesante y ha sido desarrollado como factor de conflicto por el profesor Wolf es los antagonismos previos. Los antagonismos previos se refiere a esas cargas que tienen los estados de disputas, de guerras, de malos entendidos, no solo a nivel de estado con estado, sino también a nivel de regiones fronterizas. Por ejemplo, en vez de tener, digamos, una visión holística, por ejemplo, Aymara sin frontera, en este caso no tienen esa visión y puede haber que haya conflicto, pero no a nivel estatal, sino a nivel de un desarrollo social más específico de la cuenca. Estos antagonismos previos tienen que ver con temas culturales, con temas históricos, con temas de valores, con disputas históricas no resueltas, pero también los antagonismos previos se relacionan con las 4 visiones que se tiene sobre el agua. Una visión mental, una visión de física, que es la que más se ha desarrollado, la física, que es la distribución, ver la cantidad, la calidad, y la mental, que se refiere a las obras hidráulicas y el desarrollo, contra o frente a otra visión que es la espiritual y la emocional, que no ha sido desarrollada y no es desarrollada formalmente, pero que tiene que ver con estos puntos de encuentro de valores a nivel regional. Y esto me parece muy interesante, que se puedan rescatar estos puntos de encuentro emocional, espiritual, regionales, porque a nivel regional, pues, cuanto más cercano eres a la cuenca, cuanto más te afecta, cómo se afecta a la cuenca por obras hidráulicas que tal vez están fuera de tu comprensión o fuera de tu área de evidencia. Entonces, ahí se pueden crear sinergias de las personas afectadas con una visión de valores comunes. Después de los tradicionales, y me voy a referir a uno que más adelante es importante, pero lo voy a dejar para la siguiente diapositiva, están los contemporáneos. La proyección de los causas o factores contemporáneos es desarrollada por la profesora Susan Smayer, y ella nos habla o nos anticipa 3 escenarios futuros. Por ejemplo, la construcción de represas en general a nivel internacional, que afectaría a la acumulación de represas, digamos. Si existe una represa y otro país quiere desarrollar esta hidráulica, tendría más presión sobre la represa existente y sobre los países que comparten esa represa o sobre ese curso de agua. Entonces, cuanto más represas se proyecten, hay más presión sobre ese curso de agua. También, y en Latinoamérica es importante la actividad minera. La actividad minera que
si bien no es una obra hidráulica, es algo que afecta de sobremanera los cursos en nuestra región. Entonces habría que estudiar este tema y hacer como una especie, una capita aparte como represas, uno que se refiere a la actividad minera. Después, ella nos habla de la resiliencia institucional, que son los mecanismos de gestión conjunta. Bueno, los mecanismos de gestión conjunta, que creo que los van a desarrollar más adelante, pues son 5 o 6 desde mi punto de vista. Están los tratados o acuerdos a los que se llegue sobre una cuenca, los organismos de cuenca que se erijan gracias a ese tratado, los mecanismos de resolución de conflictos que existan en el tratado, los mecanismos de adaptabilidad y variabilidad, porque ya que los cambios de circunstancias se dan en el tiempo, el tratado y los mecanismos, ya sea el tratado como los organismos de cuenca, tienen que tener los mecanismos para poder adaptarse en el tiempo y poder asimilar todos los cambios sociales y los cambios culturales y los cambios tecnológicos, asimilarlos. También se debe desarrollar los principios del derecho internacional de aguas, y la planificación hidrológica conjunta, que sería el ideal, pero no siempre es posible, pero sería lo deseable. Y otro factor, o los factores agravantes, son los relacionados con las presiones hidroclimáticas, que ya tienen que ver con el cambio climático propiamente dicho, pero también con una variabilidad hidrológica espacial y temporal que existe, sí, siempre ha existido, también la disposición de agua por persona y el grado de dependencia que cada estado tiene de ese curso de agua internacional. Entonces, a mayor dependencia, hay una mayor, o sea, una mayor presión, o sea, mayor seguridad. O sea, cuanto más dependo, más quiero asegurar esa cuenca de agua internacional para mí, porque yo dependo más de esta. Y también están las presiones socioeconómicas, que son aquellas relacionadas con la educación, y se refiere a la exclusión que se puede tener por no tener un grado de educación, o sea, no participar en la toma de decisiones en la base de cuenca y ser excluido por mi educación, o sea, por no tener una educación o como para comprender o participar efectivamente, entonces la gente puede llegar a ser excluida. La calidad de la gobernabilidad se refiere a la respuesta del Estado ante las presiones naturales, o sea, climáticas y socioeconómicas internas, y hacer frente a los conflictos internos. Y también la capacidad económica también tiene que ver con la capacidad del Estado de hacer frente a estos cambios. Estos son los factores de conflicto que se configuran generalmente, tradicionalmente y contemporáneamente con una proyección o una gestión anticipatoria. Entonces, son los factores de conflicto. Quería separar o apartar los factores de las tendencias. Dentro de los factores tradicionales, las tendencias que tienen los estados en materia de relación internacional, porque en materia de recursos naturales, generalmente los estados adoptan dos corrientes o dos posturas, la corriente realista y la corriente de la independencia compleja. Como vemos, la corriente realista, el actor central y principal es el Estado, a él no le importan los demás, o sea, el interés nacional es el que el interés nacional es el que vence a los demás intereses. Los organismos internacionales son tomados en cuenta, pero siempre y cuando me beneficien. La ubicación geográfica es importante porque ahí se ven las asimetrías, o sea, no se asimetrías, se ven ¿quién es el país de aguas arriba y el país de aguas abajo? Entonces, ahí tiene más poder el país de aguas arriba, no siempre, una excepción es el caso de Nilo y de Egipto. Y el poder es entendido como la capacidad de influir sobre la toma de decisiones de otros, ya sea por empleando medios militares, económicos, tecnológicos, o también indirectamente a través de la disuasión, lo que pasaba en la Guerra Fría. O sea, esta corriente realista ha sido muy, muy efectiva durante la Guerra Fría. En contraposición está la corriente de la interdependencia compleja, que tiene que ver con la fase o la etapa en la que Wolf desarrolla su base de datos, ese optimismo por la cooperación internacional y el multilateralismo. También se da una apertura democrática. El Estado es un actor central, pero no es el único Estado. Se tiene que atender también los intereses y la participación del sector privado, la sociedad civil, los gobiernos intermedios, la academia. También los intereses ya no es el interés nacional, sino intereses compartidos, porque hay peligros económicos y ambientales externos que no puedo hacer frente como Estado. Yo solo necesito aliarme con otros estados y también lograr una cohesión interna para hacer frente a estos peligros.
Los organismos internacionales establecen la agenda internacional y también nutren a los marcos de actuación estatales. Y a la vez los estados, a través de su práctica, van informando a estos organismos internacionales. Entonces se da una especie de sinergia o beneficio mutuo entre ambos. Y el poder se entiende por el grado de dependencia. A más dependencia, o sea, a más dependencia, menor poder. A menor dependencia, mayor poder. O sea, cuanto más dependiente soy, tengo menos poder. O sea, necesito aliarme con más, tengo menor poder. Pero esto también asegura que esa cooperación sea más efectiva, porque no puedo fallar, porque si fallo, el primero que la pasaría mal sería yo. O sea, esa es una especie de construcción de sinergias, de alianzas, pero aquí el poder está expresado como, yo tengo más poder si no tengo mucha dependencia, o sea, si no dependo de los demás, o sea, ese es mi poder. La configuración del conflicto, generalmente, de acuerdo a todos estos factores, se dan en cinco configuraciones. Por ejemplo, la primera es la relacionada con cantidad y volumen asignado entre los estados. La reclamación por el acceso. En este caso podemos ver o asimilar esto con el caso del Silala. O sea, la cantidad y el volumen asignado en el caso del Silala, la reclamación iba por esto. También la reclamación o la configuración de conflicto relacionada con la vigilancia y conservación de la calidad del agua, reclamación por contaminación, proyectos de desarrollo a gran escala. Por ejemplo, esto sería el caso del caso Papeleras. El caso Papeleras, justamente, o se observaba la calidad del agua y que ese proyecto de obra hidráulica, o sea, ese proyecto de desarrollo iba a impactar en la calidad. El tercero se refiere a la disponibilidad natural, que aquí se puede ver que en el caso Silala, o sea, en el caso Silala hay o sea, se puede configurar también este conflicto y relacionarlo con el caso Silala, porque esta región es muy escasa, o sea, tiene muchas escasez de agua. Entonces, el cuarto sería relacionado con la falta de comprensión o de conocimiento de datos y circunstancias, ya sean físicas, técnicas o sociales, y también esto se vio en el caso de Papeleras y en el caso Silala. En el caso Silala porque no había un estudio técnico de la naturaleza del agua, y en el caso de Papeleras también porque a partir de este conflicto se desarrolló otro tratado complementario que cubría o trataba de cubrir los temas técnicos de la contaminación. Y como quinta configuración de conflicto están los relacionados con las falencias o ausencia de esquemas de gestión conjunta, y esto también se puede ver en el caso del Silala, porque Chile y Bolivia no tienen un organismo de gestión conjunta, no tienen un tratado, un acuerdo bilateral, y no solo se tiene que ver el Silala, sino la cuenca entera, porque no solo es el río Silala, sino el curso de agua internacional o la cuenca del Silala, sino es el conjunto de la cuenca. Bueno, pues no sé si el TDPS, pero no es el TDPS, pero la cuenca del Silala es más allá del Silala, es más grande que el Silala. Las consecuencias de los conflictos. Ni bien se desarrolla un conflicto, lo que más preocupa a los estados es el impacto sobre el desarrollo económico y el medio ambiente. Después, gradualmente, la pérdida de beneficios derivados de la acción conjunta y gradualmente el peligro de que esa tensión se extienda a otros sectores. A nivel regional no he conseguido, no he podido dar un ejemplo, pero a nivel internacional puedo mencionar el caso del Mar Aral. Por ejemplo, el Mar Aral antes tenía con la URSS tenía una gestión conjunta, después se han separado y todo esto ha generado un conflicto y ese conflicto ha ido avanzando gradualmente en estas áreas. Bueno, para resolver los conflictos o los mecanismos de resolución de conflictos, nos remitimos a la Carta de Naciones Unidas, al artículo 2 y al artículo 33.1, que mencionan cuáles son los mecanismos de gestión conjunta. Los mecanismos de resolución de conflictos, pues son los más conocidos son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, ir a un tribunal y pues remitan o enuncien estos mecanismos a Naciones Unidas.
Para mencionar brevemente, los más utilizados son los, o sea, los informales, que serían resolución alternativa de conflictos, que son los medios diplomáticos. Están la Hola, creo que perdimos la Hola, llamada un perdón, momento. desde... Sí, Lo siento, ¿cuándo se perdió? cuando estabas hablando de Hola, los conflictos, de los mecanismos de resolución de conflictos y que el más utilizado es el arbitraje. el arbitraje el arbitraje y también ir a la adjudicación. Perdón, ¿pueden ver mi pantalla o no? Todavía no, ¿no? No, no la vemos. Verónica, Perdón, aprovecho de decirte que te quedan unos 5 minutitos. sí, sí, ya termino. Mm, ¿Pueden ver mi pantalla? No, ¿no? Todavía no. Ah, ahora No, no sé. todavía no. Muy bien. Estos problemas técnicos siempre suceden. Sí, Eh, estamos aquí. Mientras Verónica lo puede solucionar, tengo dos manos levantadas. No sé si queremos avanzar un poco con esas preguntas. Una nos pide si por favor nos puedes decir a qué conflicto se refiere con el tema de papeleras, si nos ah, puedes ayudar. sí, el La, conflicto es sobre el conflicto papeleras es el que se desarrolló entre Uruguay y Argentina. ajá, por la construcción de una planta de celulosa Sí, en las orillas del río Uruguay. sí. Ujú. Am, creo que ya puedo compartir la pantalla. Ya voy a terminar. Veámoslo. Sí. Muy bien. Bueno, en la remisión a la Carta de Naciones Unidas, y los más utilizados, como hemos dicho, son, bueno, el arbitraje y la adjudicación dentro de los formales. Y dentro de los informales, la negociación y la mediación. En este punto es importante aclarar que los formales no dejan campo de acción al Estado, o sea, son más rígidos. En cambio, los informales pueden tener incluso hasta soluciones creativas y pueden acercar a las partes en conflicto, porque son más creativas, son más abiertas, pero no son tan obligatorias. En cambio, las formales son más obligatorias, pero no hay ese rango de imaginación, participación o solución creativa. Esa es la desventaja. Bueno, la naturaleza, ya sabemos, unos son cooperativos, los otros son competitivos. La tercera parte está presente en la mediación, arbitraje y adjudicación, y no así en la negociación. Y ya sabemos, los de negociación y mediación son informales y arbitraje y adjudicación son formales. La breve mención al caso Papeleras es, en el caso Papeleras que enfrentó Argentina contra Uruguay, existía un acuerdo, existía una comisión. Posterior al fallo se refuerza la cooperación con otro acuerdo que desarrolla la parte de conocimiento científico para desarrollar y que no haya conflicto por la contaminación. Entonces, da paso a un acuerdo, o sea, el acuerdo, la comisión y el acuerdo que desarrollaba un punto que no, o que tenía que desarrollarse más dentro del acuerdo, o sea, para la protección. La Corte Internacional de Justicia resolvió sobre las obligaciones procedimentales, pero no así sobre los temas medioambientales y dejó un poco de lado el principio de precaución, que esa es la crítica principal que se tiene en este caso, y a la Corte Internacional de Justicia. En el caso Silala, enfrentó Chile contra Bolivia, no hay acuerdo, ya sabemos que a nivel entre Bolivia y Chile no hay acuerdo, no hay una comisión y la Corte Internacional les pide que por favor cooperen. Y bueno, y tenemos que ver, y se tiene que ver otra vez, más allá del el curso de agua Silala, en sí, todo lo que es esa cuenca. Entonces, se tiene que ver las demás vertientes, los demás ríos, los demás cursos que son parte de ese cuerpo de agua, de esa cuenca. Las reflexiones finales, y con esto cierro ya, la parte de la cooperación y de los factores y de las causas y consecuencias, mi reflexión final es la siguiente. Es importante comprender los conflictos, las dinámicas de conflicto al configurarse tanto los factores tradicionales como los contemporáneos, la suma de estos y cómo se configura un conflicto.
para generar una comprensión común entre estados, y no solo entre estados, sino también entre los otros actores, que ya no es central el estado, sino los otros actores que tal vez están más a base de cuenca. A partir de eso también plantear soluciones alternativas, mejorar el equilibrio de intereses y anticiparnos también a conflictos futuros, porque cada vez va a haber más presión sobre los recursos hídricos. Para una adecuada gestión de conflicto y cooperación se debe revisar el ámbito de aplicación territorial, seguir con la nomenclatura curso de agua internacional o adoptar un enfoque de cuenca, que me parece lo lo mejor es adoptar el enfoque de cuenca, y en este también hay una crítica porque hay un desfase entre la Convención de Naciones, la Convención de Nueva York todavía mantiene el curso de agua internacional y ahora el enfoque de cuenca. O sea, ahí hay un desfase de tiempos y de un desfase porque no entran todos los elementos que se consideran en una cuenca. Y esto también tiene que ver con el paradigma de gobernanza que se adopta. La gestión integrada de recursos hídricos ya plantea una participación, también una cooperación entre sectores. La gestión ecosistémica, aparte del agua, integra el territorio y los ecosistemas asociados, o sea, el territorio que es importante para el desarrollo de la base de cuenca, la cabecera de cuenca, el sedimento de la cuenca. O sea, la gestión ecosistémica es importante. La gestión adaptativa y la anticipatoria ya tienen que ver o se desarrollan o se relacionan más con el cambio climático y con lo que se está introduciendo, la aceleración de los cambios a nivel de variabilidad hidrológica, espacial y temporal. Pero estos enfoques no son excluyentes entre sí, pero pero hay que ver a qué nivel se va a aplicar, si hay coordinación y hay coherencia interna, y dependiendo del enfoque de gobernanza que se adopte, pues ver los mecanismos de coordinación, colaboración, porque si no sería muy complicado entre estados y además con niveles intermedios, que sería aún también más complicado. Y revisar cuál es el grado de cooperación alcanzado en las cuencas que existen regionalmente, porque acuerdo, organismo de cooperación, mecanismos de resolución en el mismo acuerdo, la cláusula de flexibilidad, los principios del derecho internacional, que son el de, bueno, ya sabemos, el de cooperación, el no daño, el de participación equitativa y razonable, también el de protección de los ecosistemas, y también la extensión que existe en el artículo 20 y 22 de la Convención de Nueva York. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es la planificación hidrológica conjunta. Eso, desde mi punto de vista, sería el grado de cooperación, el grado más alto, y sería lo deseable. Es difícil, pero sería lo deseable para la coordinación no solo estatal, sino subnacional y de sectores. Muchas gracias. Si gustan ponerse en contacto conmigo, atenderé a sus dudas en el siguiente correo. Y disculpen si he sido un poco rápida, pero era mucha información y espero que haya sido de su agrado. Y cualquier pregunta, estoy atenta a comentarios, preguntas, y muchas gracias por su atención. Y una cosa más quería decir, que estoy muy contenta porque ustedes, o sea, trabajan en la base de Cuenca, trabajan con el territorio, trabajan con eso, y para mí es un privilegio estar aquí y escucharlos, porque aprendo de las personas que están en la base de Cuenca y que creo que yo aplican el enfoque ecosistémico. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu magnífica presentación. Efectivamente, es muchísima información muy condensada en muy poquito tiempo. Tenemos un par de preguntas que tal vez podemos responder a dos de ellas. El resto de preguntas las vamos a tener registradas en el box de preguntas y respuestas, y les daremos contestación después del seminario. Pero teníamos una persona que tenía la mano levantada desde el inicio, Marcelo Brito. No sé si quieres responder quieres leernos tu pregunta en vivo y la podemos responder, Marcelo. ¿Puedes hablar? Hola, buenos Hola, días. muy buenos días, Marcelo. Cuéntanos. Gracias, mi nombre es Marlo Perdón, Brito. Marlo. Discúlpame. Sí, no hay problema. Mira, tenía una pregunta, una inquietud. Me parece excelente la intervención de la colega y mi pregunta iba por saber cuál es el rol que le atribuye ella a los gobiernos locales eh, para la gobernanza transfronteriza del lago, entendiendo que construir es decir, me da la impresión de que hace falta
muchísimo la construcción de una agenda local respecto a este capítulo, y al mismo tiempo saber si conoce ella de alguna experiencia de coparticipación de la empresa privada y específicamente en esta correlación y gobernanza, la participación de la cooperación internacional. Y nada, quería también compartirles muy felices en el Ecuador porque ganó la consulta popular y los ecuatorianos votamos por detener la actividad petrolera y minera en el Yasuní y el Yocó Andino. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Marlon. No sé si Verónica o cualquiera de nuestros panelistas quiere responder a la pregunta. En resumen, ¿cuál sería el rol de los gobiernos locales en la construcción de esta cooperación? Bueno, desde mi punto de vista es importante porque son los gobiernos que están más a base de cuenca. O sea, si están a base de cuenca son los que tienen más más conocimiento de las necesidades y también no tienen esa desconexión de la cuenca. O sea, a veces pasa que la gente que vive a orillas de la cuenca puede percibir si está contaminada, si su cantidad es la misma, si hay un desvío, pero la gente que tal vez desde la administración central está muy lejos, hay una especie de desconexión. Entonces, los gobiernos locales ayudan porque hay este principio de inmediación, o sea, ellos pueden atender a las necesidades de la población y esas necesidades reales conectadas con la lengua, o sea, verla, o sea, están viendo lo que está pasando con el curso de agua. No tengo ningún ejemplo de empresa privada y sobre cooperación internacional creo que la cooperación internacional sí ha participado y participa en la autoridad del lago Titicaca. Eso creo y tengo entendido y hasta ahí puedo llegar. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por tu respuesta. En honor al tiempo, vamos a seguir respondiendo las preguntas después, pero quiero presentarles a nuestro siguiente panelista, que es, déjame ver, ¿dónde estoy? Me pasé uno. Quisiera con mucho placer presentarles a los socios que tenemos en este seminario virtual. Desde la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas nos acompaña Martín Guillermo. Martín es el secretario general de la Asociación de Regiones de Frontera y si me dejan, puedo leer un ratito su biografía. Martín es licenciado en Medicina y Cirugía y máster en Medicina Humanitaria con más de 3 décadas de experiencia en cooperación internacional y transfronteriza. Desde el año 2006 es el secretario general de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, ARFE, fundada en 1971 para representar los intereses de las regiones fronterizas y transfronterizas ante las instituciones europeas y nacionales, desarrollando las capacidades, aumentando la toma de conciencia, organizando actividades y realizando proyectos. ARFE trabaja también en nuestra región fomentando la cooperación en cuencas transfronterizas. Martín, el piso es tuyo. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. He tenido alguna dificultad con la conexión, que no sé si es aquí o en el ciberespacio. En cualquier caso, parece que se escucha bien. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero sí quería pues saludarles en primer lugar, en nombre de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas y sus miembros. Además, saludar a muchos muy buenos amigos, socios, colaboradores que están hoy aquí presentes y probablemente algunos futuros colaboradores, ya que, como muy bien ha dicho en la presentación, nuestra asociación es de ámbito europeo, pero tiene una gran vocación de colaboración global y particularmente con América Latina, por distintas razones. No es ninguna sorpresa que el hecho de que los españoles que estamos en la ARFE, en la Asociación de Regiones Fronterizas, pues tenemos un vínculo especial con América Latina, entre otras cosas porque venimos del mundo de la cooperación general y nos hemos entrenado, hemos aprendido nuestros primeros pasos en la cooperación precisamente con nuestros socios latinoamericanos. Tuvimos la suerte en algún momento de incorporarnos a la cooperación transfronteriza, una modalidad de cooperación que ya no es tanto norte-sur, sino que es una cooperación mucho más local, pero en la cual hemos podido desarrollar algunos instrumentos que nos permiten
yo no diría solamente el intercambio de experiencias, sino el realizar experiencias de forma conjunta, porque ha habido una ida y vuelta. Nosotros hemos aprendido distintas formas de cooperación en América Latina, nuestros socios latinoamericanos han podido conocer nuestra experiencia y al final yo creo que ninguno estamos haciendo las cosas como las hacíamos antes, porque todos hemos ido aprendiendo y cada día aprendemos algo nuevo. En Europa, por ejemplo, hemos estado, en estos 50 años hemos desarrollado un montón de plataformas, hay muchas convocatorias a las que se puede acudir para obtener financiación. Es fácil cooperar en Europa. Sin embargo, a veces es muy difícil tener la institucionalidad suficiente, dado que fundamentalmente somos regiones y municipios. Y nos cuesta a menudo poder tener la complicidad de los estados, que al final son los que tienen las competencias. Sin embargo, en América Latina, muy a menudo han sido los propios estados los que nos han animado a la colaboración de autoridades locales y regionales, a la participación en los organismos de gestión conjunta de recursos. Seguro que queda mucho por hacer, pero nosotros hemos visto una mayor institucionalidad, un mayor reconocimiento de la paradiplomacia, que es uno de los elementos más importantes de nuestro trabajo. Nosotros no competimos con los estados, pero al final acabamos haciendo relaciones internacionales, aunque sea de proximidad. Eso se viene a denominar paradiplomacia e intentamos dejar muy claro que no es paradiplomacia, porque entonces los estados se ponen un poco celosos, lógico, cada uno tiene aquí su función, pero quería con esto insistir en el hecho de lo muchísimo que hemos aprendido, lo mucho que nos ilusiona cuando vienen momentos de depresión en Europa con la guerra de Ucrania y con otras cuestiones. De pronto vemos como hay una buena noticia siempre viniendo de América Latina. Siempre hay alguna buena noticia. El referéndum de Ecuador es una muy buena noticia. Y bueno, hay muchas cosas más, ¿no? La paradiplomacia sería el elemento que hemos podido, quizá podría resumir el trabajo que hacemos desde Europa, el trabajo que queremos hacer con América Latina, la cooperación triangular, el fortalecimiento de la cooperación sur-sur, porque no hay tanta diferencia entre la cooperación transfronteriza, que en el cono sur sería sur-sur, la nuestra sería norte-norte, pero bueno, el caso es que al final hacemos lo mismo, intentamos que los espacios transfronterizos se conviertan en espacios de encuentro y no de conflicto, y particularmente cuando hay un recurso estratégico, como es el agua. Hace poco le hacíamos una pregunta a unos muchachos que estaban haciendo una introducción a cooperación transfronteriza, y yo les preguntaba, ¿cuál es el recurso que creen que puede producir más conflictos en una situación de frontera? Y nos decían, el oro, el coltán, el litio. No, señor, es el agua. Lo que pasa es que afortunadamente en nuestro entorno europeo hemos podido desarrollar una serie de elementos de gestión que hoy día harían impensable que pudiera haber un conflicto entre dos estados por el agua. Pero sin embargo, ahí donde hemos dejado pasar esas relaciones, porque nos hemos concentrado mucho en las relaciones transfronterizas o entre naciones, pero observamos en España, por ejemplo, cómo hay 3 o 4 regiones peleadas por el recurso hídrico y llevan así 30 o 40 años. Es el caso del agua del Tajo para los regantes del sureste de España o las aguas del Segura, etc. Algo que lo hemos identificado también en otros procesos. A veces vemos que hemos avanzado mucho más en la relación transfronteriza, aunque sea a nivel local y regional, que en la relación entre regiones de un propio Estado, algo que también quizá deberíamos de ver. En cualquier caso, es muy importante que haya un estudio sistemático del agua como posible elemento de conflicto, porque ese riesgo está ahí y es una realidad, desgraciadamente, en algunos lugares del mundo. Viendo, además, los efectos del cambio climático, cómo se está reduciendo el recurso hídrico, creemos que esto no puede hacer nada más que incrementarse, de tal forma que si somos capaces de establecer mecanismos de colaboración, mecanismos de prevención de conflicto, mecanismos de prevención del riesgo, y la única forma de hacerla cuando hay un recurso transfronterizo es poniéndose de acuerdo a ambos lados de la frontera, probablemente a nuestro nivel estemos aportando un gran grano de arena que permitirá vislumbrar un futuro del agua más colaborador que de conflicto. En cualquier caso, hay muchísimo trabajo por hacer en todos los continentes y creo que consideramos desde la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas que unir fuerzas, pues eso nos hará más fuertes y sobre todo cuando estamos convencidos de que tenemos razón, de que el agua tiene que ser un elemento que una y no un elemento que divida. De tal forma que, bueno, deseando escuchar también el resto de contribuciones y también las preguntas. En las preguntas de los participantes también obtenemos muchísima enseñanza
sobre cuáles son los verdaderos desafíos y qué es lo que nos espera. Así que nuevamente, muchas gracias por la atención a todos los participantes, muchas gracias a los organizadores y un saludo para todos. Gracias, Martín, por tu intervención. Efectivamente, la cooperación es una de las fuentes importantes, digamos, para poder apoyar la gestión en aguas transfronterizas. Muchas veces estos procesos se mueven gracias a los impulsos iniciales que puede dar la cooperación internacional. Quisiera presentar a nuestro siguiente expositor, que es José María Cruz. José María va a liderar un panel muy interesante sobre las experiencias de cooperación transfronteriza para la gobernanza de Cuenca en América del Sur. José es máster en políticas públicas y actualmente es el coordinador de la iniciativa global de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, ARFE. Tiene ya más de 2 décadas de trabajo en políticas europeas, cooperación internacional y desarrollo territorial. Y le dejo a él la pantalla para que pueda presentar a unos panelistas de lujo que trabajan en las cuencas en América del Sur. Gracias, Laura. Un saludo a todos. Qué gusto abrir la pantalla del seminario y encontrarse a 150 personas interesadas en hablar de cooperación transfronteriza, de gestión del recurso hídrico y en general de la gestión de la cuenca. Algo tremendamente motivante. Antes de dar pie a este seminario, en nombre de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, ya Martín lo mencionaba, dar las gracias a UICN por compartir este espacio, por abrir vías de cooperación y colaboración en un ámbito conjunto que estamos trabajando. Y para nosotros creo que es el primer paso de una cadena de futuras intervenciones del tipo que sean, que nos permitan juntar este expertise, este conocimiento que tenemos todos. Estos 153 participantes que hay ahora creo que son compartidos y a partir de ahora pasaremos a ser una única familia. Así que el agradecimiento a UICN por posibilitar este seminario. En la mesa que vamos a abordar a continuación, a mí me gustaría hacer una primera intervención, que es lo que estaba previsto, donde lo que me gustaría es explicarles el trabajo que venimos haciendo y cómo aterrizamos esa lógica de la cooperación transfronteriza que mencionaba Martín en su intervención previa en cuestiones prácticas concretas, principalmente a través de cooperación internacional, y así ya le doy algunas pistas a Marlo en relación a la pregunta que hacía en territorios de Latinoamérica, de América Latina, ¿no? Y posteriormente daré el uso de palabra para que los que están más apegados al territorio, que son los representantes de las diferentes cuencas que luego voy a presentar, puedan contarles sus experiencias concretas y abordar el rol local, que seguro lo hará Daniel Bentancur, que él es el coordinador de una estructura de cooperación transfronteriza local, o el rol de los estados a través de diferentes modelos también de estructuras binacionales, algo que puede hacer o que hará perfectamente Juan Ocola desde el Titicaca o Fernando Íñiguez desde el Plan Binacional Ecuador-Perú. El trabajo que venimos haciendo de manera conjunta, los que estamos aquí presentes en esta mesa redonda, que ya son varios años de trabajo, tienen como objetivo principal el aterrizar, como os decía, estos fundamentos de la cooperación transfronteriza en el desarrollo de los territorios de frontera, tanto en Europa como en América Latina, pero principalmente en las cuencas, abordando una gestión y un desarrollo integrado de las propias cuencas. Es decir, nosotros cuando trabajamos, cuando desarrollamos nuestros proyectos, siendo el recurso hídrico el elemento principal, no es el único que abordamos en el marco de la cuenca. Y desde luego el enfoque ambiental tampoco es exclusivo en el trabajo que realizamos. Entendemos este desarrollo territorial integrado de las zonas de frontera donde se localiza una cuenca internacional como un ámbito en el que desarrollar ese enfoque ambiental, pero también el desarrollo económico de nuestros territorios, el desarrollo social, la cohesión social de nuestros territorios, la prevención de riesgo
en este ámbito del cambio climático, la cooperación cultural, la cooperación étnica y en cualquier caso todos los elementos que tiene el desarrollo humano. Y por lo tanto, y ahí engancho de nuevo con la pregunta que hacía Marlo, cuando vemos que abordamos tantos ámbitos diferentes, el rol de lo local se vislumbra como esencial. En materia, digamos, de control y de gestión de una frontera como punto de paso, las competencias son estatales, pero cuando ya vamos abordando cuestiones relacionadas con materias culturales, con materias económicas, ambientales, ahí las competencias empiezan a estar compartidas, incluso en algunos lugares ser prácticamente exclusivas del ámbito local. Y por lo tanto, en la cooperación transfronteriza, hasta que no veamos esa connivencia, esa participación activa, por lo menos ese dejar hacer de las autoridades nacionales y de manera combinada las autoridades subnacionales a diferentes niveles, no encontraremos procesos de cooperación transfronteriza efectivos. Y ahí es donde entra la lógica de la gobernanza, que es el ámbito que a nosotros nos llama a trabajar de manera común. Entendiendo la gobernanza como la articulación de actores a diferente nivel, desde luego entendiendo y posibilitando el cómo se relacionan entre ellos a diferentes niveles, pero también, sobre todo, haciendo hincapié en la atribución de competencias de los mismos, ¿no? Martín hacía una referencia a cuando se pone nervioso un Estado, bueno, precisamente entendiendo que en los procesos de gobernanza, en las cuencas en las que vayamos a trabajar, las competencias vienen definidas por unos marcos jurídicos, y que es precisamente esas competencias puestas o ejecutadas o desarrolladas de una manera efectiva sin usurpar competencias de otros, las que nos va a permitir que la gobernanza funcione de una manera efectiva. Si esto realmente no es sencillo hacerlo, imaginémoslo en un entorno de frontera, donde la articulación de actores, además de ser a diferentes niveles, tiene que ser a dos o a tres lados, ¿verdad, Daniel? Que él está en una triple frontera de un territorio fronterizo, donde la comunicación tiene que establecerse a diferentes niveles, pero también a los diferentes lados de la frontera, y donde hay que ver qué niveles competenciales existen tanto a diferentes niveles de gestión como a los diferentes lados de la frontera. Y por lo tanto, entendemos que si la gobernanza es esencial para el desarrollo de un territorio, es esencial, más esencial aún, si cabe, para aquellos territorios fronterizos y principalmente en aquellos lugares de frontera donde el recurso hídrico y el recurso natural en general está en peligro, está en cuestión y hay que cuidarlo y hay que preservarlo, ¿no? Dicho esto, y como no es sencillo, el trabajo que realizamos entre todos los aquí presentes es el de, para esos territorios de frontera, para esas cuencas, para todos esos ámbitos, buscar una visión conjunta en el largo plazo. Entendemos que los procesos de cooperación transfronteriza no acaban de ser efectivos cuando se ciñen a intervenciones muy puntuales, sino que queremos y trabajamos, con Daniel hemos trabajado una hoja de ruta, con Juan también, con Fernando también, esas visiones de largo plazo donde existan relaciones equilibradas entre todos los actores a ambos lados o a los diferentes lados de la frontera, con una serie de estructuras. Verónica hacía referencia a las estructuras y nosotros en este marco, en este panel, vamos a ver diferentes modelos de estructuras y donde exista una cierta planificación. Con eso conseguiremos una cooperación transfronteriza o una cooperación transfronteriza más efectiva, sin necesidad de asumir nuevos roles competenciales y que permitan gestionar de una manera más eficaz el aspecto económico, social, cultural o ambiental de una cuenca. Y esto tiene un valor esencial. Primero, porque si conseguimos articular a todos los actores del territorio y cada uno hace sus aportes
y conseguimos que sus aportes sean equilibrados. Y cuando hablo de aportes, puedo hablar de recursos económicos, pero también de conocimiento, de recurso humano, del capital en materia gris, en neurona, que podamos compartir. Cuando conseguimos ponerlo de manera compartida, vemos que aprovechamos más el potencial del territorio. A un lado de la frontera puede no haber una universidad, que sí la hay al otro lado de la frontera. Y por lo tanto, el ponerlo en común ya te permite desarrollar de una manera más eficaz el territorio. Imaginémonos el potencial que tiene también desde una perspectiva más exógena, es decir, cómo gracias al poder dotar a un territorio o una cuenca de una estructura capaz de gestionar un proceso de desarrollo, de una estrategia que permita saber cómo implementar recursos y acciones de manera organizada, facilitará el trabajo o la intervención de nuestros gobiernos nacionales en los territorios de frontera, que son los que tienen las competencias en materia de frontera, que muchas veces, sobre todo en países extensos, países con ciertos conflictos, nos quejamos o vemos que no siempre el Estado puede estar todo lo presente que querría. Bueno, precisamente el facilitar el desarrollo del territorio a través de estos procesos de cooperación podría animar al sector público, nacional, o incluso al sector privado, que Marlo hacía alguna pregunta, a invertir en ese territorio desde la perspectiva que sea, ¿no? Desde la perspectiva económica, cultural, ambiental o social. Pero también el potencial que tiene para la atracción de cooperación internacional. Este seminario viene apoyado por la cooperación suiza, las acciones que luego yo les voy a presentar vienen apoyadas por la Unión Europea. Y bueno, muchos de los amigos que están aquí, tanto en la mesa virtual como en el público virtual, que con muchos he tenido la oportunidad de charlar, nos hemos encontrado con que en muchas ocasiones llega interesado un donante de cooperación internacional a nuestro territorio, a nuestra zona de frontera o a nuestra cuenca, con cierto interés o con interés en apoyar una idea. Y a mí me ha pasado con algún actor de cooperación, con algún donante, que me dice, vale, perfecto, estoy de acuerdo, me parece una idea bonita. Apoyar a Juan Ocola en el Titicaca según los problemas de sequía que tienen, me parece que es necesario. Creo que las cuestiones que las problemáticas que nos ha presentado Verónica son necesarias que las abordemos. Pero la pregunta que te hará la cooperación internacional es, ¿quién me va a mí implementar ese proyecto que yo lo vaya a financiar? ¿Y quién me lo va a implementar con garantías? ¿Y quién me va a implementar con garantías un proyecto que sea ejecutado de manera armónica, integrada en el conjunto de la cuenca? Con todos los niveles a todos los niveles competenciales que yo necesito para que se implemente ese proyecto. Y es cuando las estructuras son transfronterizas, cuando las estructuras funcionan con independencia de que sean más formales, menos informales, pero tienen capacidad de acción, capacidad de reacción, capacidad de ejecución. Es ahí cuando existe una planificación en el territorio, cuando la cooperación internacional llega. Y la cooperación internacional llegó para el Comité de Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, llegó para la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, comparten mesa conmigo, llegó para el Plan Binacional Ecuador-Perú, que Fernando es su representante. Y llegó por eso, llegó porque la idea era generar modelos de gobernanza para las cuencas, la idea era fortalecer estructuras de gestión de intervenciones que ya llegarán en el futuro y dotarnos de hojas de ruta, dotarnos de estrategia. Y ahí lo vio claro la cooperación de la Unión Europea, a través del programa Eurosocial, en una de sus fases, y ahí lo está viendo actualmente claro otro programa de la Unión Europea, que es el programa de cooperación triangular Adelante de la Unión Europea, que es el que nos está permitiendo, y con esto ya voy a ir terminando, le voy a dar paso a mis compañeros, el poder intercambiar información, el poder mostrarnos unos a otros diferentes modelos de gobernanza transfronterizas de cuenca. En Europa, donde hemos conocido la realidad del Rin, donde hemos conocido la realidad del Miño, donde vamos a conocer la realidad del Guadiana. En Centroamérica, donde vamos a conocer la cuenca del Sisaola, la realidad del trabajo que están realizando. En Sudamérica, donde tenemos la experiencia del Titicaca, la experiencia del río Uruguay y la experiencia de las numerosas cuencas que bañan
y que articulan la frontera Ecuador-Perú. Nosotros entendemos que generar modelos no es fácil, ya cada cuenca tiene su realidad divergente. Pero sí que hemos desarrollado una serie de herramientas, hablaba Martín de ellas, esas hojas de ruta, esas estructuras, esas capacidades fortalecidas que han permitido que el trabajo que venimos realizando incida en la aplicabilidad práctica en el desarrollo de nuestros territorios. Es un poco la visión que yo quería darles, y para que vean que esto que yo les cuento desde el otro lado del charco en este momento es una realidad hoy en muchas cuencas de América Latina, me gustaría presentarles a tres panelistas, intervinientes, grandes amigos que trabajan en cuencas de tres fronteras diferentes y que hoy van a departir con ustedes contándoles su experiencia. Daniel Bentancur, que es el coordinador del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, una estructura de autoridades locales de la cuenca del río Uruguay, en la que participan entidades locales de Brasil, de Argentina, de Uruguay. A Juan Ocola, que es el presidente ejecutivo de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Él representa estados-nación, articulados en torno a un instrumento muy interesante, como es la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, para la gestión y la protección de ese acuífero que en este momento en muchas noticias vemos que está sufriendo una incipiente sequía. Y el caso de Fernando Iñiguez, que él es el director ejecutivo del capítulo Perú del Plan Binacional. Los compañeros, perdón, capítulo Ecuador. Los compañeros del Perú están también conectados por acá y él tiene una vasta experiencia en articulación de actores. Preguntaba Marlo por el sector privado. Bueno, pues Plan Binacional hace un trabajo importante en articulación de actores, por ejemplo, el sector privado en todos los procesos de desarrollo en frontera. Le voy a dar el turno de palabra a Daniel Bentancur, para que nos cuentes brevemente qué es el comité, el trabajo del comité, la experiencia de gobernanza transfronteriza en tu frontera, y seguro que nos des también tu visión desde el territorio de ese conflicto de las papeleras de la papelera que se mencionaba en la intervención de Verónica. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. Un saludo. He visto que en la participación hay una cantidad de gente conocida, algunos amigos personales, digamos, de toda la región. Efectivamente, digamos, yo creo que esto hay que ponerlo en cierto contexto. Es el contexto de qué tipo de continente tenemos. Nosotros tenemos 18.000 kilómetros de ríos navegables, en los cuales solamente de hidrovía hay desarrollado una ínfima parte. Una parte de esto es la que se ha desarrollado en la zona baja de la región del río Uruguay, los primeros 500 kilómetros que desembocan en el río de la Plata. Y eso tiene muchos años. La densidad demográfica de toda la zona que nosotros abarcamos, que es la zona baja y media del río Uruguay, y que abarca la frontera uruguayo-argentina y la frontera brasilera-argentina, en lo que hace al estado de Río Grande del Sur y el estado de Corrientes. En el caso de la Argentina es la provincia de Entre Ríos, en particular con Uruguay. Todo esto en lo cual hay una parte que hay una hidrovía que es administrada por un organismo binacional internacional de Uruguay, que es la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es la que tiene que ver y ha tenido que ver históricamente con el relacionamiento, la gestión del agua, la gestión de los puentes internacionales que existen y el tratamiento del tema medio ambiente en la región de su competencia. Un poco más arriba, también en la frontera de Argentina con Uruguay, está la represa de Salto Grande, que desde ahí hasta la frontera tiene competencias no solo en el tema de la energía que se produce y la administración compartida de la energía, sino que además también tiene responsabilidad por todos los temas
medioambientales en cuanto a la calidad de agua. Hasta ahí todo funciona relativamente bien y vamos a comentar un poco lo que ha tenido que ver con el conflicto en su momento y las consecuencias posteriores, que una de ellas es precisamente la consolidación del organismo de los gobiernos locales para tener incidencia en los temas del desarrollo integral de la cuenca. Pero lo interesante es que en la zona más al norte, argentino-brasilera, también donde hay un desarrollo mucho menor de las relaciones, digamos, institucionales, excepto lo que son los comités de frontera en las poblaciones fronterizas, digamos, en los cuales hay paso de frontera. Eh, Eso también existe del lado uruguayo-argentino, desde hace muchos años, pero las relaciones hasta hace pocos años eran relaciones bilaterales. No había una visión compartida, común, digamos, de tratar de desarrollar un proyecto, de escuchar y de tratar de solucionar los problemas que son comunes en función de la cuenca transfronteriza. Eso ha variado. En la actualidad hay un comité trinacional que es el único que existe en toda Sudamérica, y creo que de los pocos que existen en el mundo, que trata de escuchar lo que la población a nivel local tiene para decir y que trata de brindar la oportunidad de que los gobiernos nacionales operen para solucionar las demandas que se generan. Dentro de muy poco tiempo, el día 12, tenemos la segunda reunión del Comité Trinacional en la ciudad de Montecasero de la Argentina, Bella Unión de Uruguay y Barra de Cuaraí, que vienen operando con el Comité para el Desarrollo de la Cuenca de todos los gobiernos locales integrados en forma compartida y con planteos comunes y con estrategias de acción compartida que tienen seguimiento permanente desde este comité que es donde participan los gobiernos locales. Pero yo decía 18.000 kilómetros no aprovechados, vinculación en primer lugar para el transporte, lo que podría ser la interacción, donde las cuencas transfronterizas tienen un rol para cumplir muy importante, 18.000 kilómetros. Europa tiene 9.000 y transita el 90% de toda la carga. En el caso nuestro, digamos, está todo desconectado. Lo que hay es camión, y el camión es 40% más caro. Entonces lo estamos pagando como países en la desintegración. Eh, el comité es un comité, digamos, en una zona que es de paz, donde inclusive se desactivó totalmente lo que era la competencia, las hipótesis de conflicto entre los dos vecinos más grandes, Argentina y Brasil. En el 2000 desaparecieron las hipótesis de conflicto, las escuelas de guerra no estudian más el conflicto y desactivaron todos los mecanismos que tenían de prevención de uno con otro. De Uruguay no hablemos porque en sí mismo es un país muy pequeño, es un país que es una especie de frontera entre los dos grandes. Entonces, empezó a trabajarse desde el año 2000 con fuerza, pero con un conflicto en particular, que era el conflicto de la instalación de la planta de celulosa, no papelera, de celulosa, que es un elemento anterior, se hace en planchas de celulosa, no se hace papel. ¿No? La instalación, digamos, en el marco de una estrategia de instalación que había sido estudiada por el tema del acuífero guaraní, por la FAO, que había dicho de las posibilidades del desarrollo, y hubo un planteo de una instalación estratégico de empresas multinacionales en particular, y una de las multinacionales más grandes del mundo, que es sueca, finlandesa, mejor dicho, finlandesa, sueca, digamos, empezó una política de instalación dentro de la región, y la empezó con una planta que estaba en duda si iba a la Argentina o Uruguay, finalmente se instaló en Uruguay, y eso produjo una reacción, en primero local, de prevención, digamos, y un poco de temor de la posibilidad de que hubiera contaminación por parte de las poblaciones locales del lado argentino. Eso llevó a un conflicto que involucró a ambos países en una forma muy importante y deterioró relaciones que habían sido de hermandad en forma histórica desde el nacimiento de nuestro país. No hay que olvidar, digamos, que somos sociedades jóvenes, somos estados nacionales jóvenes,
pero que además nacimos de luchas compartidas y con cultura y con un cruce, en el caso de todas las poblaciones argentinas, uruguayas, digamos, donde la vinculación diaria lleva a tal punto que las familias están cruzadas, la educación se hace muchas veces compartida, los jóvenes cruzan a un lado, al otro, y la economía es bastante compartida. Las dificultades grandes que existían normalmente eran exclusivamente de tipo comercial, por el valor de la moneda, ¿verdad? Que no estaba, hoy se conoce la situación que tiene Argentina, por ejemplo, hay una diferencia de cambio brutal, lo cual genera, digamos, una cantidad de inseguridades en cuanto a cómo procesar precisamente esas diferencias para la vida diaria de la gente, y van en contra un poco del desarrollo socioproductivo que se puede hacer en forma armónica. Tampoco hay políticas, digamos, que atiendan, políticas en macro, que atiendan estas regiones en forma separada. Entonces, con estos problemas que hubieron, con este conflicto que se dio en su momento, de verdad, a inicios de este milenio, hubo un desafío enorme para los gobernantes locales, que era cómo evitamos que este conflicto se propague y se consolide como algo permanente, cuando no lo queremos hacer así. Entonces hubo una política desde el primer momento de los gobiernos locales de tratar de evitar el contagio, que se sumara al contagio de toda la frontera, en todas las ciudades que están hermanadas, y por otro lado, de que permitiera darle continuidad y profundizar a las políticas que desarrollaban los gobiernos locales en distintas áreas, ¿no? Y que llevaba a compartir más que a competir, salvo los problemas comerciales, como digo, que siguen siendo un problema sin resolución. En esa medida, digamos, en el año 2010 fue constituido el Comité para el Desarrollo de la Cuenca por parte, digamos, de varios de los intendentes que tienen los dos países, que es la figura, digamos, de los gobiernos locales, las intendencias. Los intendentes crearon un comité que era el Comité de la Hidrovía. Ese Comité de la Hidrovía y empezó a funcionar en una forma permanente como una sociedad de hecho, no jurídicamente, una asociación estratégica de hecho, y permitió identificar, primero, cómo evitar que el conflicto se expandiera, segundo, ayudar en todas las gestiones que fueran posibles para darle una lógica a todo esto, respaldar todo lo que pudieran hacer los gobiernos nacionales en ese sentido. En tercer lugar, identificar las demandas que eran de interés común para proyectos de carácter estratégico, identificando, digamos, que había problemas que debían de tener una resolución. Uno de ellos era el problema medioambiental, no el de la planta, el problema medioambiental con el río, porque el río, como digo, es trinacional, pero no se compartía la información y no se sabía, el río nace en Brasil, ¿verdad? Va contra toda la frontera, baja hasta Uruguay y Argentina, y las informaciones que tenían los dos organismos que actuaban en el lado nada más que de la frontera uruguayo-argentina, la represa de Salto Grande y la Comisión Administrativa del Río Uruguay. Y a su vez cada uno en el ámbito de sus competencias. Entonces, se recibe todo lo que se recibe de la frontera de arriba, no es compartido y no hay políticas compartidas. No es compartida la información, no es analizada en forma compartida la información, y no hay una intervención regional por parte de los estados nacionales, porque estaba ese formato de visualizar las cosas, digamos, o que se ven nada más que a nivel de las fronteras binacional, o porque sencillamente no hay una visión regional de que es necesario tener esa visión y una actuación desde la óptica nacional, regional, sí contemplando los intereses nacionales, pero no tratar de intervenir para solucionar problemas que son de toda la región trinacional,
intervenir en común. Y el Mercosur como Mercosur no tenía condiciones de dar respuesta por lo que es el tratado del Mercosur y las limitantes, que son relaciones intergubernamentales exclusivamente y sin participación de los actores del territorio, o sea, los actores subnacionales y los actores locales. Entonces, el tema medioambiental, un tema importante, implicó acuerdos para empezar a intervenir en lo que fuera posible intervenir. ¿Qué es lo que se hizo? Se promovió con la Corporación Andina de Fomento estudiar la posibilidad de atender el problema de las plantas de tratamiento de efluente en las ciudades. La contaminación normalmente viene por dos grandes causas: fertilizantes agrotóxicos y lo que las mismas ciudades no procesan, digamos, de efluente. Bueno, y se empezó todo un trabajo en ese sentido desde el comité, que se transformó en el 2016 en el Comité para el Desarrollo de toda la cuenca, e integró a los municipios brasileros en la misma. Somos 23 en la actualidad actuando en conjunto, y se logró, digamos, finalmente, exitosamente, que se planificara también en las 6 ciudades argentinas de mayor relevancia que están contra la costa, que se lograra un acuerdo donde, con la garantía del gobierno nacional, la provincia de Entre Ríos asumió el crédito correspondiente para el desarrollo de plantas de tratamiento de efluente, en espejo con las uruguayas. Y las uruguayas, a su vez, desde el organismo que competía, se respaldó en el asesoramiento técnico para el desarrollo de los proyectos, para tener plantas que puedan ser vistas en común y que puedan ser controladas por lo que realizan en forma común, tecnológicamente. Eso está en marcha. Ya hay 3 que se están construyendo y las otras 3 están en el proceso licitatorio. Es un logro gracias a que hubo una incidencia política de común acuerdo de los gobiernos locales. A su vez, digamos, eso es uno de los ejemplos, ¿verdad? Porque lo que se ha tratado es de identificar en forma permanente proyectos de integración, y se ha tratado de tener una visión que el desarrollo no solamente tiene que tener en cuenta el río en sí mismo, o la navegación en sí misma, o el tema medioambiental en sí mismo, sino que hay que ver el tema del desarrollo integral de los territorios, con esa visión que debe ser una visión no desde lo nacional o desde lo subnacional o local, sino con una visión compartida de toda la región. Entonces, nosotros de alguna forma, la estrategia de acción que hemos tenido, desde el 2016 actuamos con presidencias pro tempore cada 2 años, tenemos una secretaría técnica con 8 profesionales, que en forma semanal tenemos reuniones para dar seguimiento a los planes de trabajo que hacemos. Hace un mes hicimos una revisión, porque estamos en el primer año cumplido de la presidencia pro tempore de Uruguay, y hicimos una revisión en qué estado está y adoptamos una cantidad de medidas de corrección, digamos. Pero lo importante es que en todo esto nosotros tenemos estrategias para las 2 subcuencas. La subcuenca baja, que es donde está la hidrovía que existe con la CARU, ha implicado, digamos, poner el acento en el mantenimiento y funcionamiento de la misma hidrovía y el desarrollo portuario, porque eso permite el desarrollo socioproductivo de todas las regiones, de Uruguay y de Argentina, en toda esta parte. Y esto va hasta la represa, pero particularmente hasta una zona un poco anterior, donde entra la navegación, no solo la fluvial, digamos, de barcazas, sino y desemboca todo el río Paraná y viene hasta desde Paraguay para ahí, para salir al río de la Plata, digamos, sino que permite el ingreso de lo que es la navegación marítima, ¿verdad? Los Panamax. Entonces esto de alguna forma como que se ha transformado en un elemento importante, y ha habido una incidencia permanente en coordinación estratégica con la Comisión Administradora del Río Uruguay,
que es el organismo internacional binacional que administra todo esto. Esta coordinación en el marco de la cooperación internacional nos ha llevado en la actualidad, algo que comentaba Chema y no lo voy a abundar, pero en relaciones estratégicas con la Comisión Administradora del Río Rin, hace poco tiempo vinieron consultores a costo de las mismas organismos de Uruguay y Argentina, para el desarrollo, digamos, sobre todo de lo que es la experiencia europea y conocer de los problemas de haber tomado solamente la navegabilidad durante 100 años como una prioridad y los problemas que ha tenido, sobre todo desde el punto de vista ambiental. Quiero aclarar que en la actualidad, en la Comisión Administradora del Río Uruguay, el formato, digamos, que se adoptó en ese organismo para evitar, digamos, tener consecuencias sobre el conflicto que había existido, se generó una comisión técnica compartida en esa estructura. No fue un tratado, no hay ningún tratado. El tratado ya existe, es el tratado que creó la Comisión Administradora del Río Uruguay. Fue un acuerdo de los gobiernos que crearon un nuevo organismo compartido de carácter exclusivamente técnico, que es el monitorea la calidad del río, que es eso lo que hay que monitorear, la calidad del río en toda la zona baja, que todos sus informes han informado de que no existe una contaminación agregada fuera de los parámetros de cualquier tipo de obra de carácter mayor y que todo eso está dentro de un poco de los acuerdos internacionales de monitoreo que existen. Entonces, se le ha quitado a ese conflicto de carácter local, pero que se transforma en un problema grave, se le quitó, digamos, todo lo que podía tener de consistencia conflictiva. Y se trabaja, hace años que se viene trabajando en forma armónica dentro de la comisión. Y es más, bueno, en la actualidad, digamos, como yo decía, esta experiencia que se asume a nivel internacional de buscar alianzas con la Comisión del Rin, de buscar relacionamiento con la Comisión del Danubio, en la cual estamos, digamos, cómo que va a ir a un mejoramiento paulatino y una prevención, digamos, de todo lo que puede ser a partir de la experiencia que hubo, digamos, de algún tipo de dificultades al futuro, porque está todo para hacer. Todo para Daniel, hacer desde el punto de vista un minutito, tridimensional. un minutito, por favor. Sí, Avanzamos. entonces lo que podemos decir es que la época de la pandemia para nosotros fue una época muy importante, nos ayudó a terminar de consolidar toda la relación, porque en ese momento nosotros logramos hasta trabajar en temas como era el de la salud específicamente, emitimos más de 50 boletines semanales en toda esa etapa, en la cual consideramos al territorio de la frontera en forma integral. Hoy estamos, digamos, con una cantidad de desafíos nuevos, absolutamente novedosos, y los estamos tratando de llevar adelante en una política de integración superior. Estamos en negociaciones en la actualidad con el organismo de integración de toda Sudamérica, que es la LADI, para integrar una oficina que trabaje en la promoción de las redes de cuencas a partir, digamos, del Comité para el Desarrollo de la Cuenca. Conclusión, acá lo que ha habido y lo que nosotros tenemos para compartir es que quienes están en el territorio son aquellos que conocen dónde le aprieta el zapato, como se dice, cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades y también cuáles son las posibilidades. Ignorar eso por parte de los gobiernos nacionales o por parte de los organismos de integración es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? No hay integración posible si aquellos que están directamente vinculados y que toman decisiones diariamente participan de lo mismo. Para nosotros es una experiencia exitosa la que estamos desarrollando. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, pues en el marco de esta experiencia exitosa de intercambio de experiencias, de cooperación, de información, ha participado Daniel de eventos en el lago Titicaca y ahí nos vamos a ir, porque la Autoridad Binacional del Titicaca, Juan,
Ocola, que es el presidente ejecutivo, viene desarrollando un papel de primer orden donde dos estados de manera coordinada promueven la protección y el desarrollo del territorio y donde Juan es un tipo bien apegado también al terreno, de los que se patean la frontera cada día. Juan, te pido brevedad, como a todos, para que nos cuentes tu visión del proceso de gobernanza que existe en la cuenca y cómo este trabajo que venimos desarrollando y esta gobernanza que se va desarrollando incide en la protección ambiental del Titicaca. Buenas tardes desde La Paz, un abrazo a todos ustedes, en verdad es un gusto verlos, Chema, Daniel y todos, en verdad. He escuchado con atención las ponencias y los comentarios, así es que, en lo que a mí corresponde solamente brevemente para los que no conocen la LT, decirles que la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca ya tiene 27 años de creada en función y, como vengo diciendo, es la expresión objetiva de una decisión política de dos países hermanos que decidieron hacer esta institución centrada en lo que significa la gestión de los recursos hídricos e hidrobiológicos en esta gran cuenca endorreica denominada Sistema Hídrico Río Desaguadero, Lago Titicaca, Lago Popó y Lago Salar de Coipasa, el TDPS que todos conocemos. Bueno, decirles que realmente pues las experiencias y las realidades en las cuencas fronterizas son totalmente distintas. Nosotros como autoridad binacional, desde que estamos trabajando, haciendo actividades en este gran territorio, hay acciones concretas como la obra de regulación, el dragado de casi 70 kilómetros del río Desaguadero para asegurar el flujo de agua a la zona sur de este gran territorio que tiene 145.000 kilómetros cuadrados y donde habitan más o menos 3.100.000 peruanos y bolivianos entre quechuas y aymaras. El tema fundamental en estos tiempos está centrado en lo que es la cantidad y la calidad, y quiero referirme de que el lago Titicaca es el corazón hidrológico de este gran sistema, un sistema muy frágil, muy vulnerable a temas de carácter natural como las sequías, las inundaciones, las heladas, y en estos tiempos, de hace un tiempo atrás, la contaminación. Creo que todos los que estamos aquí, los que visitaron la cuenca de Titicaca en los eventos que tenemos, dimos fe de esto. Así es que para arreglar estos asuntos, nosotros por encargo de nuestros gobiernos estamos elaborando algunas acciones estratégicas a fin de que los gobiernos puedan tomar decisiones al más alto nivel para atender este problema. El lago Titicaca, como venimos diciendo, realmente está atravesando por una dramática problemática con la contaminación por aguas residuales, residuos sólidos, el tema de pasivos mineros y quizás un tema del que casi nunca se habla. Son las causas no estructurales que tienen que ver con la educación y sensibilización de nuestra población. A veces nuestra población que está en el anillo circunlacustre o en cualquier parte de la cuenca piensa que los problemas ambientales son netamente del gobierno o de los estados, cuando realmente todos no entendemos que somos parte del problema y al mismo tiempo parte de la solución. Incido respetuosamente de que las soluciones a los problemas de cantidad y calidad pasan en aguas transfronterizas por la confianza de los gobiernos en sus instituciones, en este caso la Autoridad Lago Titicaca, que tiene un rol importante como estructura binacional y quizás una de las pocas en el mundo creada pues por ambos gobiernos con rango de ley por sus respectivos congresos. Esto nos da la visión y la fortaleza de seguir trabajando para arreglar este problema. De lo contrario, la seguridad hídrica en este gran sistema vulnerable se nos va a agravar en el futuro, sobre todo ahora que estamos en tiempos de sequía y que realmente es demasiado preocupante. Alguien dijo el tema del rol de los gobiernos locales y eso tiene que ver con la gobernanza. Nosotros aquí, con el apoyo de la cooperación internacional, el apoyo de aliados estratégicos como ARFE, logramos llevar adelante una propuesta piloto de donde involucramos pues a la conocida mancomunidad binacional de municipios que está integrada por 11 municipios, valga la redundancia, 6 peruanos y 5
bolivianos que están en la cuenca sur del Titicaca, en el lago Menor. Y este fue una propuesta que nació de un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado en ALT con participación de la comunidad andina. Y una de las actividades fue la creación de esta mancomunidad, que de paso está siendo fortalecida, y el objetivo que tiene esta mancomunidad es, desde lo local, cómo integramos una visión conjunta para gestionar o fortalecer la gobernanza, para arreglar los problemas de cantidad y calidad en una zona que realmente tiene serios problemas. Aquí no involucran los conceptos de soberanía, solamente involucran un objetivo común que apunta a una gobernanza para arreglar estos asuntos, como venía diciendo. Ustedes han hablado también de la importancia de la cooperación internacional. Claro que sí, es muy importante. Y doy fe de esto. Eurosocial, con ARFE, logramos ejecutar un proyecto y está orientado a fortalecer la comunidad. Participamos en Adelante 2 para conocer las experiencias a nivel internacional. Conocimos la experiencia de Uruguay, donde realmente ha permitido no solamente ver cómo cada país o los países involucrados toman decisiones alrededor de problemas comunes para resolverlos. Creo que esa visión internacional nos ha ayudado a nosotros como ALT fortalecernos, valga la redundancia, en esa visión. Así es que esto nos permite a nosotros pues fortalecer esa visión y buscar la cooperación internacional para ver esos modelos de solución adoptados en otros países. Yo no quisiera entrar a mayor tiempo, es corto, solamente decirles que aquí estamos trabajando con compromiso, con pasión y con visión basada en una realidad que compartimos entre peruanos y bolivianos, y que es el recurso hídrico, y que estamos llamados a hacer una gestión sostenible, pero basada en hechos y resultados concretos. El objetivo es bastante grande, pero aquí necesitamos el compromiso de todos, la parte política de nuestros gobiernos, la parte social de nuestros territorios, porque son ellos los que al final y al cabo los que sufren o los que van a ser beneficiados de lo que hacemos como binacional. Solamente eso, Chema, y ustedes, quiero ser corto, me lo has pedido, así es que un abrazo y gracias por esta oportunidad de poder expresar estos pequeños comentarios. Gracias, Chema. Gracias, amigo Juan. Bueno, Juan, voy a tener la oportunidad, igual que a Daniel, de verlo próximamente en Ecuador, donde Fernando Iñiguez va a ser nuestro anfitrión y donde espero que tengamos la oportunidad también de coincidir pues, con la gente de UICN y con cualquiera de ustedes que esté interesado en conocer la incipiente experiencia de trabajo en protección ambiental de cuencas en la frontera Ecuador-Perú, que viene también apoyado por la Unión Europea y donde estaremos transfiriendo conocimiento y experiencia de lo desarrollado el año anterior en Uruguay y en la cuenca del río Uruguay, en la zona del Titicaca. Fernando Iñiguez, él es el director ejecutivo del capítulo Ecuador del Plan Binacional de Desarrollo de la Frontera Ecuador-Perú. Tiene ante sí el reto de que en su frontera hay nada más y nada menos que 9 cuencas compartidas, con problemáticas comunes pero también diversas, donde los ecosistemas en los que se encuentran son diferentes y donde venimos colaborando. Pues tanto en esta experiencia que les contamos de apoyo de la Unión Europea, con apoyo de Adelante, como con otras en el futuro de la mano de otros programas como puede ser Amazonia Plus, porque cuencas también, no las que nos va a referir hoy probablemente, pero cuencas en la zona amazónica que requieren de procesos de preservación ambiental igual de importantes. Fernando, me gustaría darte el turno de palabra para que también brevemente nos des tu visión al respecto de las necesidades en materia de cooperación transfronteriza y gobernanza transfronteriza que existen en las cuencas que están en vuestra frontera. Muchísimas gracias, Chema. Un gusto y un honor poder participar en este foro con esta calidad precisamente de ponentes. Un gusto para mí saludarle a María Laura, a Daniel, a Juan, a Martín, a Vero. Es muy importante el poder dar a conocer a la ciudadanía el trabajo de nosotros como organismos internacionales.
Les presento a Plan Binacional. Somos un organismo internacional creado precisamente partiendo de un acuerdo de paz entre dos países, entre Ecuador y Perú. Somos producto de un acuerdo firmado prácticamente hace 25 años, precisamente el 26 de octubre vamos a cumplir 25 años. Vuelvo y repito, somos un organismo internacional creado post-conflicto. En ese sentido, nosotros tenemos una tarea de generar desarrollo e integración en frontera, y eso es lo que hemos venido haciendo. Gracias al apoyo de nuestros aliados internacionales, y muy importantes mencionarlos, en este caso ARFE y UICN, hemos venido trabajando en propuestas de desarrollo y de integración en frontera, partiendo de lo más importante, que es el recurso hídrico. Plan tiene 5 ejes de acción. Uno es el eje social cultural, el otro es el ambiental, minero, energético, el siguiente es comercial, productivo, de inversión turístico, el de conectividad, infraestructura y el de seguridad y defensa. En todos, transversalmente, está el recurso hídrico y es el principal recurso de integración entre los dos países. En ese sentido, estamos precisamente trabajando con el apoyo y la asesoría de cooperantes internacionales, con quienes hemos venido ya presentando propuestas que se van plasmando. Precisamente hace un par de meses atrás, en mayo, se conformó la Red Euro-Latinoamericana para Gobernanza de Cuencas Hidrográficas, que nos permite a nosotros en ese sentido trabajar en una integración en toda la región, partiendo de ejemplos y de prácticas que han tenido un buen resultado en otros continentes. Trabajamos con visitas de estudio. Próximamente visitaremos Europa, precisamente la cuenca del Reno, la cuenca del Miño, para ver esas prácticas ejemplares que puedan ser implementadas en las realidades nuestras, partiendo de esa experiencia que tiene precisamente Europa y que tienen otras muy importantes de América Latina, como ya lo mencionó Daniel precisamente. Esa experiencia es la que queremos nosotros conocer para implementarla en nuestra realidad. Como ya lo mencionó Chema, nosotros compartimos con Perú 9 cuencas transfronterizas, 6 hacia el Amazonas, 3 hacia el Pacífico, cada una con su realidad, cada una polémica por los problemas existentes, pero en ese sentido nos vamos enfocando precisamente en tratar de mejorar esa calidad del recurso hídrico, sin perder obviamente el derecho de usarla, ¿no? Pero respetando su cauce y respetando que el recurso hídrico no tiene por qué ser malogrado. Entonces, vamos acompañando a los gobiernos locales en su gobernanza para que asuman sus competencias, y en un ejemplo práctico que les voy a poner en este momento, estamos con la Mancomunidad del Bosque Seco presentando una propuesta muy importante con apoyo de la Unión Europea. Ya hemos conversado con la delegación acá en el Ecuador para trabajar en economía circular. ¿De qué manera? Evitar precisamente la contaminación de todos los afluentes de las distintas cuencas, llámese quebradas, riachuelos o ríos en general, y evitar que el residuo sólido desemboque en esos afluentes o que las aguas residuales vayan a esos afluentes. Entonces, esto genera obviamente programas pilotos de manejo del residuo sólido, pero dentro de los ejes que nosotros trabajamos, ahí tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida partiendo en el eje social, ¿no es cierto? Pero también necesitamos productividad. Pasamos al eje productivo, haciendo uso, obviamente, de un trabajo transversal desde el eje ambiental, de generar desarrollo y de generar economía. Estos residuos sólidos pueden ser reutilizados y reciclados, lo que genera empleo, lo que genera inversión, y esto obviamente genera derivados. Una de las propuestas que tenemos es hacer uso del plástico para la creación o la producción de mangueras para riego. Pero claro, el plástico es rígido. Ahí se suma otro actor muy importante para nosotros, que es la academia. La academia nos permite, dentro de sus programas o de sus distintas carreras en investigación, encontrar cuál es el polímero adecuado que le dé la flexibilidad necesaria al plástico para que pueda ser flexible y no pueda partirse fácilmente por la presión que puede ejercer el agua, ¿no? De acuerdo al sistema de riego. Entonces, se van sumando distintos actores en estas propuestas. Estamos nosotros, y perdón que me mencione adelante, como organismo internacional articulador que genera las alianzas con el sector público,
que es el que pone obviamente sus competencias y puede modificar de acuerdo a ordenanzas municipales las reglas de juego. El sector privado para motivar a la inversión y la academia, obviamente, como otro actor importante para captar la experiencia y poderla transmitir. ¿Cuál es el otro problema que tenemos nosotros a nivel de América Latina y hablando muy puntualmente de Ecuador y Perú? Los gobiernos son cortos, ¿no? Entonces, se capacita a un técnico, se capacita a un equipo de profesionales, pero dura poco tiempo, de acuerdo a cómo vaya la administración. Entonces, por eso nosotros en estas visitas de estudio hemos sumado a distintos actores aliados estratégicos que sí están en territorio, como la academia y como otros aliados, en este caso Naturaleza y Cultura Internacional, que puede captar esa experiencia, ese conocimiento y mantenerlo, ¿no es cierto?, dentro de sus competencias. Pero a su vez, al darse el cambio de gobierno o de autoridades o de equipo técnico, la academia puede volver a capacitar, o los equipos como NSI puede volver a capacitar a los nuevos técnicos que ingresan a la academia, al municipio, perdón. Y de esa manera podemos dar sostenibilidad a cualquiera de los proyectos y propuestas que presentemos en remediación de las cuencas transfronterizas. Sin estos actores, todo lo que hagamos nosotros queda en el aire, lamentablemente, por el cambio permanente que tenemos y la inestabilidad que sufrimos políticamente, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hemos generado alianzas multiactor y también multinivel, porque en ese sentido la sociedad civil actúa de lleno y participa directamente ahí. Ellos son los que tienen también conocimiento y lo pueden transferir a las nuevas generaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto este tipo de modalidades de cooperación internacional, como la cooperación sur-sur, que es una cooperación descentralizada, que es el transferencia de conocimiento, de experiencia o apoyo entre gobiernos descentralizados, o la que estamos trabajando hoy en día, y agradecemos mucho esa apertura de la ventana adelante, que es la cooperación triangular, precisamente, que es la que nos ha permitido iniciar una propuesta de integración en la región, partiendo de generar alianzas con socios que están en otro continente, como en este caso ARFE desde Europa, quien nos viene acompañando y nos viene empujando precisamente en que se hagan las cosas adecuadamente para generar esa integración aquí en la región. En ese sentido, pues no quisiera alargarme más, simplemente expresarles el agradecimiento y motivar a que otros países, otros actores se puedan sumar a estas alianzas que nos permitan trabajar precisamente en algo muy importante, que es el recurso hídrico, que es el único que nos podrá dar a nosotros desarrollo en el ámbito social, desarrollo en el ámbito productivo, mantener obviamente el ecosistema. Como lo mencionó Chema, nosotros tenemos una frontera muy biodiversa con Perú, un poco más de 1.500 kilómetros, donde tenemos territorio de la Amazonía, una biodiversidad muy amplia, un ecosistema muy delicado, pero también al otro lado tenemos el bosque seco, un ecosistema extremadamente delicado, pero muy biodiverso, cada uno muy rico en su contexto como tal, pero hay que cuidarlos y hay que preservarlos. Así que eso sería. Les agradezco mucho la participación y quedo atento a cualquier consulta. Gracias, Fernando. Bueno, Laura, pues estas han sido las intervenciones desde la mesa. Ahora estamos a tu disposición. Muchas gracias, José, muchas gracias, Juan, Fernando, Daniel, por comentarnos cómo funcionan estos distintos modelos de gestión y de gobernanza de cuencas transfronterizas. Es interesante ver cómo desde problemas comunes y desde estas acciones, como lo decía Daniel, desde estas acciones bilaterales, podemos pasar a una visión de un territorio complejo, completo y compartido. A mí me gustaría darle la palabra a un par de personas desde la audiencia. Nos hemos pasado del tiempo, pero tal vez podemos tomar una pregunta. Gisela tiene la mano levantada. No sé si quieres abrir tu micrófono para poder hacer la pregunta. Gisela, por favor. Y no sé si es la misma que tenías escrita en el cajón de preguntas. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy interesante la exposición y todos los aportes que nos han dado hoy para el trabajo conjunto. Mi pregunta es cómo, ante el tema de preocupación común, que es un término que está en una resolución de Naciones Unidas, se puede decir que ante la incapacidad de algunos estados es posible hacer intervención en estos sitios. ¿Cómo
geopolíticamente se va a trabajar esto desde la conservación transfronteriza, porque, por ejemplo, algunos dicen que se quiere internacionalizar la Amazonía. Entonces, quisiera saber qué hablan los ponentes al respecto. Gracias. ¿Quién quiere tomar la pregunta? Verónica, tal vez, o en los temas de la internacionalización de la Amazonía. Parece ser que Gisela plantea un tema muy complejo que nadie se atreve a responder primero. Yo creo Muchas que gracias por tu esto... pregunta. Dale, dale, Verónica, por favor. Sí. No, tú primero, por favor. Así No, tengo por base. favor, sigue. Em, es que creo que hay como dos formas de bien público global, bien público regional por una parte y por otra parte como patrimonio común de la humanidad. Creo que si lo abordamos como patrimonio común de la humanidad, los estados son como fiduciarios, o sea, no podría desvincularse del control del estado como patrimonio común de la humanidad. Como bien público regional o bien público común, y en este caso desde mi punto de vista sería bien público regional, tampoco creo que se llegue o llegue a pasar esto en un futuro cercano, porque justamente la soberanía de los estados siempre ha sido una piedra en el zapato en la integración y en este de, digamos, recurso estratégico, otra vez vendría lo que es seguridad nacional, recurso estratégico y esas palabras lo que hacen es exacerbar lo que es la seguridad nacional, la soberanía, el recelo de los estados. Entonces dudo mucho que en un próximo futuro se llegue llegue a pasar esto. O sea, siempre va a pasar o siempre va a estar, desde mi punto de vista, el Estado como articulador entre, digamos, entre el cinturón, entre la comunicación internacional y nacional. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Verónica. Martín, creo que querías tú también atender a la consulta. Sí, muchas gracias y agradezco que Verónica se haya adelantado porque lo ha respondido muy bien, a pesar de que la pregunta de Gisela tiene guasa, porque claro, esta es la clave del asunto. Los estados son soberanos e incluso en procesos de integración multilateral, supranacional, como el de la Unión Europea, la última palabra la siguen teniendo los estados. Como mínimo, lo que en Europa llamamos el Consejo, que es de las distintas instituciones europeas, aquella en la que se sientan los estados, los ministerios. Al final ellos tienen la última palabra. Con lo cual aquí la única forma de poder, incluso en procesos de integración tan sofisticados, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, como el europeo, es muy importante contar con la complicidad de los estados. Si no, no tenemos nada que hacer. Claro, la pregunta de Gisela me imagino que no se refería a esos estados implicados, comprometidos, integradores, descentralizados, que practican la subsidiariedad y que le otorgan a los poderes locales y regionales las competencias que necesitan y los fondos. De todas formas, si alguien conoce un estado de esos, que me diga cuál es, que yo no lo conozco. Pero bueno, esta es la lucha, es una lucha amistosa. Nosotros siempre decimos que nuestro enemigo íntimo es el Estado-Nación, porque claro, ahí está el juego. Cuanto más el Estado-Nación, cuanto más nos deje participar a los municipios y las regiones, mejor se podrá desarrollar la gobernanza multinivel, que es a donde queremos llegar. Pero esto es una dialéctica que va a llevar su tiempo, incluso en los procesos de integración muy consolidados. Pero claro, yo creo que Gisela se refería más a aquellos estados que no están por la labor, que no entienden la participación de los niveles subnacionales, que no entienden la paradiplomacia, que consideran las relaciones internacionales como una competencia exclusiva a ultranza. Y entonces, en estos casos, hay muy poco que hacer, a no ser que se consiga que estos estados participen de procesos de integración. A pesar de que el Estado tenga la última palabra, dentro de un proceso de integración hay unas reglas de juego y algunas de ellas y son muy importantes, tienen que ver con la protección medioambiental, es decir, con todos aquellos asuntos que no se pueden limitar por la frontera. Ni las epidemias o pandemias entienden de fronteras, el virus no se detiene en la frontera, para nada, ni tampoco los riesgos y los desafíos que tienen los recursos naturales que queremos proteger conjuntamente a través de la frontera. Es una cuestión de diálogo, es un trabajo de largo aliento, pero es un círculo virtuoso.
aquellos estados que dudan los procesos de integración, si conseguimos que entren en el debate de la gobernanza multinivel, verán con mayor claridad la integración. Y aquellos estados que entran en la gobernanza multinivel, o sea que al final es un proceso que se retroalimenta de forma positiva. Hay que hacerlo con mucha cabeza, pero en el fondo, como os decía en la anterior intervención, estamos convencidos de que tenemos razón, con lo cual al final supongo que venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tus respuestas. Daniel, con esta última respuesta, te agradecemos la intervención y creo que después de tu intervención cerramos el seminario porque llevamos pasados de la hora. Ok, solamente sobre este tema voy a dar una respuesta que de tipo personal, no institucional. El gobierno Lula ha retomado este tema como un tema estratégico y dentro de su propuesta de reactivación de todos los mecanismos de integración, el tema de la Amazonía, hace muy poco tiempo, menos de 15 días, hubo una reunión en Foz de Iguazú, donde el tema de la Amazonía pasó a ser un tema central. Y precisamente la visión es la visión de la región, y una visión que sea también respetuosa e integradora de las comunidades nativas existentes en la Amazonía, que implica cosas puntualmente, por ejemplo, todo el tema de qué hacer con las mineras, qué hacer con el extractivismo, qué hacer desde el punto de vista de los genocidios en marcha que existen por todos aquellos que explotan, en el verdadero sentido de la palabra, explotan todos los recursos naturales más allá de los estados nacionales. El enfoque no puede ser un enfoque por separado, tiene que ser un enfoque compartido. En eso se está en esta etapa, pero los estados son endebles y el tema, cuando se habla de la internalización, no hay la internalización de qué, de la participación de las multinacionales, que son las primeras responsables de lo que ha sucedido en la Amazonía, porque los organismos de integración, caso de los europeos, no dan garantía tampoco, ni Naciones Unidas en sí mismo, si no hay una participación comprometida desde la región con el tema de la Amazonía. Entonces, es todo un proceso de contradicciones, pero es un proceso donde hay una excelente diría, visión y compromiso histórico a partir de la iniciativa de Lula. Es una oportunidad que no se va a repetir en mucho tiempo. Gracias. Gracias, Daniel, por esta intervención. He activado una pequeña encuesta que nos permite conocer si es que este seminario a ustedes les ha resultado interesante y si es que lo que hemos expuesto aquí los ayuda en alguna medida en sus labores diarias, porque entendemos que muchos de ustedes trabajan en la gestión y en la buena gobernanza de las cuencas compartidas. A mí no me queda más que agradecer a los magníficos ponentes que hemos tenido el día de hoy, Verónica, Martín, José, Fernando, Juan, Daniel. Esperamos tener eventos similares en el futuro, ya que vemos que despiertan muchísimo interés y es un tema que, como nos dicen, con los desafíos del cambio climático y la escasez del agua cada vez va a estar más. La cooperación es la innovación necesaria para poder garantizar los beneficios del uso y aprovechamiento del agua para la mayor cantidad de personas. José, te doy paso, no sé si quieres dar algún comentario final conmigo, por agradecerles mucho por permanecer con nosotros casi media hora después de lo planificado. Se nota que es muy interesante y gracias y los esperamos en una próxima ocasión. No, en mi caso, si es un cierre institucional, le cedo el turno de palabra a Martín Guillermo como secretario general. Gracias, Chema, por respetar el escalafón, pero sabes que aquí somos muy flexibles. No, nada, un placer. Ha sido realmente muy interesante. Yo estoy impresionado por el número de participantes y además han aguantado casi todos hasta el final. Así que es un placer. Y solamente quería compartir con vosotros una anécdota, bueno, una anécdota, algo que ha ocurrido hoy, ¿no? Fíjate si el agua es importante, que hoy mismo hemos sabido que la India ha conseguido ser el primer país que ha llegado con una sonda al polo sur de la Luna donde se supone que hay agua congelada. Rusia precisamente hace unos días fracasó en ese intento. Hasta en la Luna estamos buscando agua y creo que también estamos buscándola en Marte. O sea que la geografía nos excede. Entonces nosotros seguiremos teniendo nuestros pies en la Tierra, pero también seguiremos un poco soñando cerca de la Luna
para poder conseguir tener un futuro mejor. Y ese futuro mejor definitivamente pasa por la integración y por la gestión compartida de recursos. Así que, bueno, bienvenidos a los nuevos, a la familia de la cooperación transfronteriza, y un abrazo muy grande a los amigos de siempre. Gracias a todos. Nos vemos en una próxima ocasión.